Yo cheque sin pagar no dejé, ¿eh? Así que no, reclamos a Víctor, a mí no. Bueno, de este modo comienza el ciclo de charlas de análisis que, como ustedes saben también, cuenta con el auspicio, el apoyo de Canal 9 Litoral, de Radio Plaza y de este emblemático hotel Howard Johnson Mayorazgo. La verdad que me vine con algo de la biografía de Hugo Alconada-Amón, pero si van a Wikipedia la van a conocer mejor que lo que voy a anotar yo. Así que voy a obviar este paso y vamos a arrancar. El ciclo se denomina, o en todo caso el título de la charla se denomina Milei y la Argentina que viene. Hola Víctor, buenas noches. Gracias, un placer. Igualmente. Y gracias a todos por venir. Es realmente, perdón por darle la espalda. Ahí. Gracias a todos por venir, es un placer y además es una alegría. Y a quienes vinieron la otra vez y nos quedamos todos con las ganas, era que yo estaba dando vueltas por los caminos rurales tratando de sortear los distintos retenes que había y no pude llegar. Así que al fin estamos acá. Y para ahorrarle la presentación a Víctor, yo suelo decir que soy abogado y periodista. Así que el día que me muera me voy directo al infierno. No hay variante. No aplaudan, no tienen que aplaudir. Están celebrando que me voy al infierno. El lado bueno es que cuando esté ahí abajo va a haber un montón de viejos conocidos a los cuales investigué. Y como ya estamos abajo, le voy a decir, ahora contámela completa. ¿Cuál es el pedazo de investigación que no pude contar? Y total, ya estamos acá abajo, no hay vuelta atrás. Y aprovecho esto que hablábamos recién, de los retenes, que ese es uno de los méritos que ha tenido Javier Milei. Es que al menos durante este primer año y unos pocos meses ha logrado recuperar el control de las calles. Y esto es como un primer punto de inicio sobre la otra pata, que es muy fuerte para Javier Milei, al menos por ahora, que es que ha logrado domar la inflación. Entonces, si les parece, yo voy a hablar muy breve, un primer pantallazo general, para a partir de ayer hacemos un ping-pong con Víctor y después abrimos general. ¿Les parece? Lo primero que los quiero plantear es, se vienen ahora 24 elecciones distritales que van a ser muy raras y puede ocurrir de todo. Y va a ser muy difícil sacar la línea fina de si el gobierno ganó, no ganó, cuánto ganó, cómo ganó. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ciclo donde se va a potenciar mucho más que antes el concepto de los triunfos personales, no partidarios. Porque puede ocurrir que Javier Milei en algunos distritos o provincias compita, por ejemplo, contra el peronismo y en otros distritos se alíe con el peronismo. Con lo cual, ahora de sacar la letra chica, decir, bueno, entonces, ¿ganó el peronismo o ganó Milei? O ganó el PRO, y todavía el PRO todavía no saben si van a ir juntos en todos los distritos o en algunos distritos van a ir juntos y en otros peleados. Entonces, hasta no tener el número final y ver entonces eso cómo se plasma en la Cámara de Diputados, los invito a ser muy cautos. Y recordemos algo más. La Cámara de Diputados se renueva por mitades y se renueva cada 2 años, con lo cual en 2025 estamos renovando las elecciones de 2021, que es en la elección en la cual Javier Milei logra entrar por primera vez al Congreso con Victoria Villarruel. Con lo cual lo único que tienen que renovar son 2 bancas. Con lo cual, a partir de ahí, todo lo que generen es para arriba, es beneficio y es un retroceso de otras bancadas que perderán. ¿Sí? A su vez, recordemos que como se renueva por mitades, vamos a hacer una especulación loca, que Javier Milei gana por sí mismo y con sus aliados el 50% o incluso más, el 60% de todos los votos de todo el país. Traducido a bancas en la Cámara de Diputados, es el 30% de la Cámara de Diputados.
Porque como se renueva por mitades, si vos tenés un 60%, en la mitad, 30%. Con lo cual, claro, por un lado es un montón, pero por otro lado no es que le da un quórum propio y le permite moverse tranquilo. Sí lo blindaría de un punto, que es ya no tiene que correr el riesgo de, por ejemplo, un juicio político. Es decir, Alconada, estás hablando de un juicio político cuando él viene con la espada ganadora, por ahora sí. Pero recuerden que para poder bloquear determinadas iniciativas en el Congreso, incluido un juicio político, vos necesitas un tercio. Con lo cual, si Javier Milei estuviera ahí, ya con él y sus aliados lo está bloqueando. ¿Se entiende como concepto general? Entonces, hoy Javier Milei lo que tiene que apostar es él a la economía, el mayor bastión a favor que tiene. Y en esto también hablábamos afuera, recién con unos colegas, él tiene un punto de ilusión, que son ciclos económicos anteriores de la Argentina que le muestran que tiene razones para tener una esperanza. ¿Por qué? Carlos Menem, los que pintan canas como yo o se están quedando pelados como yo, se van a sonreír. Carlos Menem, recuerdan que entra en el 89, se le puso picante con la hiperinflación, saca el plan Bonex, al principio como que no termina de hacer pico en bola. Recuerdan que Herman González hace el plan Bonex, ¿no? Desembarca Domingo Cavallo, que pasa de Cancillería al Ministerio de Economía, convertibilidad, y empezaron a domar la inflación. Y recuerdan que, y acá voy para la sonrisa de los memoriosos, la leche de Spadone, Miguel Ángel Vico, María Julia Alzogaray, la Ferrari, ¿recuerdan? Pizza con champán, mira cómo empiezan a sonreír. Los guardapolvos, es buena esa. Y ganó. ¿Por qué? Porque lo que suele ocurrir es que por lo general las sociedades, no solamente en la Argentina, alrededor del mundo, las sociedades en situaciones de turbulencia económica, cuando encuentra a alguien que doma ese caballo, le da un primer visto bueno. Entonces, entre los conflictos o casos de corrupción, conflictos institucionales y una tranquilidad económica, la sociedad tiende a decir gracias y apoyar. Pasó con Menem, pasa con Duhalde, que él logra domar el 2001-2002, su candidato, que es Néstor Kirchner, termina siendo electo, y Néstor Kirchner, que continúa con Roberto Lavagna, gana en las elecciones, recuerdan, de 2005, gana Cristina en 2007, e incluso 2009, cuando nosotros en el diario ya estábamos hablando de Cristóbal López, no sé si le suena, Lázaro Báez, no sé si le suena, de Rudy Ulloa, de la compra de empresas por algunos allegados al poder, no sé si les suena. Aún así la sociedad dijo, el ciclo económico viene bien, gracias, y apoyó. En ese contexto, Javier Milei tiene entonces motivos para ilusionarse, incluso a pesar de algunos errores propios que ha cometido en las últimas semanas. El primero que podemos mencionar solamente en las últimas semanas es su poco feliz discurso ante el Foro Económico Mundial, donde vincula, por ejemplo, el matrimonio homosexual con el abuso infantil. Y usted puede decir, mira, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto. Ok, bueno, olvidémonos de eso y vayamos a otro punto, que es, él fue al principal foro de inversores del mundo a buscar inversiones a la Argentina y lo que hizo fue maltratar a los inversores. Es decir, estratégicamente te está fallando. O sea, porque ahí es donde vos deberías ir a cautivar, no a maltratar. Si yo tengo una conversación con vos y te maltrato, después vos venís a invertir a mi casa. Como si no, algo nada, gracias. Para que me maltrate me voy a otro lado. En la casa de al lado me invitan con un daiquiri. Bueno, este fue uno de los primeros errores. El segundo fue el caso Libra, que me imagino que me van a preguntar, así que si quieren lo dejamos para las preguntas, ¿no? Porque va a caer de cajón. Pero después también podemos incluir una que pocos esperaban, era Luis Caputo metiendo solo la cabeza adentro del lavarropas, planteando de que van a levantar el cepo cambiario. Entonces, si te están diciendo que vas a levantar en algún momento, Víctor, el cepo cambiario,
Y eso naturalmente, si vos lo levantás, lo que va a generar es un reacomodamiento del peso con respecto al dólar, que difícilmente lleva a una apreciación del peso, sino que naturalmente debería llevar a un acomodamiento hacia la devaluación del peso. Si vos sos importador y a vos te conviene la cotización actual, apurás. Y si vos sos exportador y te conviene por el contrario que devalúen, esperás. Y el propio ministro de Economía te acaba de avisar esto. Con lo cual el propio ministro de Economía trastocó todos los números. Eso es lo que llevó entonces al gobierno a tener que salir de apuro, a decir que estaban ya ahí avanzando sobre un acuerdo con el Fondo Monetario y todo lo que ya sabemos. Ahora bien, en cada distrito la fecha de las elecciones va a ser distinta. Pero en algunos lugares las elecciones van a ser en octubre. Y todos nosotros sabemos que 7 meses en la Argentina es una eternidad. Con lo cual, creer que estos errores no forzados de estos días o estas semanas van a impactar dentro de 6 meses, yo creo que ninguno de nosotros sabemos dónde vamos a estar dentro de 6 meses. Porque esa es una realidad acá en la Argentina. O sea, ¿ustedes saben cuántos son los impuestos que vamos a tener de acá a 6 meses? No. ¿Sabemos cuál va a ser la cotización del dólar de acá a 6 meses? No. ¿Sabemos si vamos a tener devaluación de acá a 6 meses? No. ¿Sabemos cuál va a ser el control de las calles de acá a 6 meses? No, porque esto es Argentina. Entonces, eventualmente en cada uno de los distritos, al momento de la elección, vamos a saber dónde estamos parados. Obviamente que hay otros indicios inquietantes que exceden la coyuntura. Y solamente me voy a detener un segundo en esto, porque estoy seguro que después me lo van a preguntar, que es, por ejemplo, las postulaciones a la Corte Suprema que ha planteado Javier Milei. A diferencia de muchos colegas, yo no tengo nada que objetarle a García Mansilla. ¿Por qué? Porque sí, no estoy de acuerdo con algunas de sus ideas, pero yo creo que si vamos a discutir las ideas de una persona, estamos entrando en una zona cuestionable. A mí lo que me inquieta no son las ideas, son las acciones de una persona. Y ahí es donde entonces yo me centro en Ariel Lijo. Ariel Lijo, yo lo conozco hace muchos años, me llevo muy bien con él en la dinámica personal y me puedo ir a tomar una cerveza con él. Pero a su vez yo les digo, con la mano al corazón, yo creo que no es la persona indicada para ser ministro de una Corte Suprema. Entre otros motivos, porque las estadísticas oficiales, esto no es un relevamiento personal, no es que nosotros nos pusimos a revisar desde el diario La Nación cómo vienen las estadísticas de su juzgado, no, estas son estadísticas oficiales desarrolladas por el Consejo de la Magistratura que arroja que Ariel Lijo es el juez de los tribunales federales de Comodoro Pi con peores índices de, por un lado, tiempos para desarrollar una investigación y de eficacia para desarrollar una investigación. Es decir, que en el promedio general de Comodoro Pi, una investigación tarda en concluirse 12 años. Con lo cual, eventualmente, promedio, hay algunas que van más rápido, otras que van más lento. Promedio en Comodoro Pi significa que si ahora le hicieron una denuncia a Javier Milei por el caso Libra, la solución definitiva sobre qué pasó con el caso Libra lo vamos a saber en 2037. Si esto se mantiene con los tiempos habituales de Comodoro Pi. Ahora, aclaro algo más, el paréntesis dentro de esto. Esos son los números promedio. Los de Ariel Lijo son peores. Ariel Lijo tiene causas todavía en marcha que incluyen, por ejemplo, el caso Siemens, que se inició en el año 94. Lleva 30 años. Y acá algo más. Ustedes me van a decir, bueno, pero es una investigación difícil. Hugo, aflojá. Si es una investigación multinacional, con múltiples jurisdicciones involucradas, y entonces aflojá un poquito, no seas injusto. Les recuerdo algo, Siemens ya admitió que pagó coimas. Siemens ya reconoció en Alemania que hizo macanas en la Argentina, echó a sus ejecutivos y pagó una multa en Alemania. Después fue a Estados Unidos, reconoció que hizo macanas en la Argentina, que además pagó una multa de 1.360 millones de dólares en Estados Unidos y se sometió a un estudio, a una auditoría desarrollada por un estudio jurídico y contable norteamericano que se llama de Beauvoir,
durante varios años. Incluso más. Les cuento que el CFO, el Chief Financial Officer de Siemens Argentina, un argentino barra alemán que se llama, ¿cómo se llama? Andreas Truppel, viajó a Estados Unidos, se declaró culpable de las macanas argentinas ante una corte federal de Nueva York, volvió a la Argentina y en la Argentina sigue impune. Esa es una investigación que tiene entre manos Ariel Hijo, que todavía no logró descular lo que pasó. Y ustedes me van a decir, pero entonces, ¿por qué Javier Milei lo impulsó? Porque Javier Milei compró un buzón. Y acá creo que los colegas que están acá tienen el título para mañana, que es Javier Milei sabe sobre economía. Después podemos entrar en discusiones cuánto sabe de economía, si sabe de economía o no. Y acá, los que saben de economía acá, hombres y mujeres, hay varios contadores, administradores de empresas, empresarios y economistas que saben más que yo sobre eso. Pero de otros campos, no es solamente que no sabe, no le importa. Yo sé de funcionarios que están con él. Aclaro uno, hay ministros que solamente lo han visto a Javier Milei el día que asumieron. Nunca más lo volvieron a ver. Esto es real, ¿eh? Hay ministros que se han sentado con él y te dicen, me lo han contado a mí, si le hablas de economía, podés estar con él 2 horas. Hablas de música clásica, 1 hora, hora y media. Le hablas de tu tema y el primer jefe que te va a decir, si llegás a cometer el error de insistir, se levanta y se va. Te quedaste solo. Y ahí la que se sienta es Karina. Dice, te abre la agenda y te dice, te escucho. Y empieza a anotar. Y dice, gracias, anda nomás, Víctor. Y cuando esa misma tarde, y te dice, más tarde te damos una respuesta. Y más tarde te llega una respuesta que es, hemos decidido, y la pregunta del millón, vos sos ministro, secretario de Estado, es, ¿quién decidió? Javier. Entonces, pero si es Javier, ¿por qué el hemos? O es Karina y usa un nos majestático, o es Karina y Santiago, o es Javier y Santiago, o es Javier, Karina y Santiago. Pero vos decís, la orden me la dieron, procedo. Entonces, este es el contexto general en el cual explica lo de Javier Milei con Ariel Hijo, que es, Javier Milei es un buen pagador. ¿Qué significa esto? ¿Qué es? Él siempre sintió que lo ninguneaban y que él valía mucho más de lo que la sociedad le demostraba que sentía que valía. Y entonces él siempre tuvo una sensación de ser como el patito feo y que entonces a aquellos que cuando él estaba en la mala le dieron bola, cuando él entró en la buena le devolvió. ¿Se entiende? Ejemplo concreto, Santiago Abascal, que lo invita con Vox a Madrid cuando él sentía que estaba en la mala, y cuando Javier Milei gana la presidencia, recuerden que uno de los primeros viajes que hizo fue ir a Madrid. Y recuerden la frase que usó, vengo acá a agradecerle a Santiago Abascal porque cuando hacían fila para patearme en el piso, él me dio bola. Y entonces yo estoy acá, Santiago, para acompañarte y agradecerte, decir, vamos adelante. Hay varias situaciones, una de ellas es el caso Libra, después lo hablamos, en la cual ocurrió esto. Después lo vamos a hablar. Y otro episodio fue la astucia de Ricardo Lorenzetti. Ricardo Lorenzetti, cuando despuntaban las elecciones, en la campaña presidencial, allá por principio de 2023, de manera muy inteligente, empezó a tener reuniones con los distintos precandidatos a la presidencia. Un cafecito, una charlita, simplemente nos vamos a conocer. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bueno, cualquier cosa, a disposición. Y entonces, un Javier Milei, que en ese momento parecía como el candidato loquito, raro, que iba a ser como lo llamativo para TikTok y poco más, sintió que un ministro que había sido presidente de la Corte Suprema lo estaba recibiendo, le daba su espacio, lo reconocía y Lorenzetti, vivísimo, se puso a estudiar y leyó un par de libros de autores de la Escuela Austríaca de Economía, que entonces cuando se sentó con Javier Milei le empezó a hablar de, bueno, sí, porque
Y el otro sintió, esto es posta, ¿eh? Esto es posta, esto no es especulación, esto lo hemos reconstruido. Javier Milei sintió, dijo, carajo, tengo a alguien que habla el mismo idioma que yo en la Corte Suprema. En ese contexto, cuando va creciendo Javier Milei y las conversaciones con Lorenzetti continúan, para cuando finalmente Javier Milei gana la presidencia y se encuentra entre múltiples desafíos, él empieza a apoyarse en aquellos que le traen soluciones o supuestas soluciones. Entonces, eventualmente vos sos Milei, no conocés nada del palo jurídico, no conocés a nadie de tribunales, no sabés si el que te dice, mira, la persona más capaz es este profesor argentino de Harvard o es esta presidenta del Superior Tribunal de tal provincia. Yo voy a decir, a vos no te conozco y no conozco a esa supuesta presidenta del supuesto tribunal de esa supuesta provincia. Pero sí lo conozco a Lorenzetti, con el que vengo hablando desde hace meses. Te escucho, Ricardo. ¿A quién tenés para ofrecerme? Tengo para vos el candidato ideal, Ariel Lijo. Así fue. Y una vez que entró en el baile, lo que ocurrió con Javier Milei fue un problema que suele ocurrir con otros gobiernos, que consideran que retroceder equivale a debilidad. Y cuando vislumbró que Ariel Lijo generaba una tormenta, traducido en la mayor cantidad de objeciones a esa nominación en la historia de la República Argentina, dijo, yo igual así lo banco. Porque si retrocedo en esto, quedo como que soy débil. Y decidió asumir el costo. Eventualmente uno podría decir, bueno, pero acá por ahí te faltaría eventualmente jugarlo distinto. Y acá ya podemos entrar en otra discusión, que es, eventualmente era decir, son 2 ministros de la Corte. Opción 1. Bueno, son 2 ministros de la Corte, pero yo lo puedo ofrecer es a su vez, está vacante la postulación para el procurador, ya son 3 vacantes. Y están vacantes 4 puestos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ya son 7 puestos. Y además tenés 140 puestos a distintos cargos en el Poder Judicial de la Nación. ¿Qué voy a decir? De esos 140 cargos, hay muchos que son irrelevantes para el poder. El tercer cargo del Tribunal Federal perdido que tenés que buscar en el mapa, ¿dónde está? Eso no es relevante. Pero eventualmente los juzgados federales con competencia electoral en las provincias, ¿saben lo que vale eso para un gobernador? Entonces, eventualmente te sentás y decís, tengo para negociar 15 cargos sensibles, pero a cambio de estos 15 cargos sensibles, vos querés ser el procurador, ok, yo quiero tus votos. Vos querés ser el juzgado federal de tu provincia, quiero los votos de tus diputados o de tus senadores. Y empezás a juntar cabezas. Y eventualmente hasta ampliás la corte y la haces saltar de 5 a 7 o de 5 a 9. Después podés tener una discusión si es necesario o no. Pero acá estamos hablando de política, no de instituciones. ¿Se entiende? Javier Milei igual le dijo todo o nada. Y como el apostador, todo o nada. Recuerden, el proyecto de ley Bases fue todo o nada. Es o me aprueban todo el proyecto o retiro el proyecto. ¿Recuerdan? Esta es la misma dinámica. O me aprueban a los dos o retiro los dos. Eventualmente lo que puede ocurrir ahora en estos días es que el 3 de abril, que salga uno de los dos o ninguno. Puede ocurrir cualquier cosa. De hecho, no descarte también algo más, que es que la clase política esté especulando con aprobarlo a Ariel Lijo. Y eso va a depender de qué estemos mirando nosotros. Y voy a decir una barbaridad y lo voy a dar como un ejemplo, no porque yo lo desee. ¿Ok? Aclaro esto. Si el Papa Francisco muere, Ariel Lijo es ministro de la Corte. Porque cuando estemos todos mirando hacia Roma, lo van a aprobar en el Congreso. Y usted va a decir, pero Alconada, aflojá, estás divagando. No, ya pasó. El juez federal Norberto Yarvide
estaba afrontando un juicio político y estaba para el cachetazo. Lo iban a destituir. Y la decisión fue de Miguel Ángel Pichetto, que lo que hizo fue pisar ese juicio político y jugar con el tiempo. Lo fue llevando, lo fue demorando. ¿Y saben cuándo finalmente impulsó la votación en el Senado para definir si lo echaban o si sobrevivía Norberto Yarvide? Tiren qué fecha. Alguien la dijo recién. Cuando cayeron las Torres Gemelas. 11 de septiembre de 2001, cuando estábamos todos así, frente al televisor, mirando el colapso de las Torres Gemelas y temiendo el inicio de una tercera guerra mundial, Pichetto llamó a votación en el Senado y salió empatado, 21 iguales. El empate beneficia al acusado. Obviamente, si tenés dignidad, tenés que renunciar y te vas a tu casa. Norberto Yarvide hizo la cajita y se volvió al juzgado. Entonces, esto ya ha pasado, ¿eh? O sea que puede volver a ocurrir. Y cierro con esto. Ahora bien, Javier Milei es él y sus circunstancias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que él compite contra otros. Uno de los beneficios que tiene Javier Milei hoy es que la oposición no es una maravilla. Primero, que están todos peleados con todos, y vos ya no sabés quién está jugando con quién juega cómo. Entonces decís, en teoría, Cristian Ritondo es el presidente de la bancada de la Cámara de Diputados del PRO, pero se reúne más con Milei que con Macri. Y a su vez, Ritondo y Santilli, en teoría, van a ir por separado, por orden de Macri en la provincia de Buenos Aires, pero se reúnen con Javier Milei para evaluar una alianza en la provincia de Buenos Aires. Entonces, uy, pará. Y así te puedo ir dando distintos ejemplos. Y lo mismo en el kirchnerismo barra peronismo. Vos decís, al final, Kicillof era el hijo político de Cristina, pero ahora Máximo lo insulta, mientras que Cristina le dice lo contrario sobre las pasos a Axel Kicillof. Hay un momento que uno dice, para que me perdí. Y estoy solamente hablando de la provincia de Buenos Aires. Y empezamos a mirar cada uno de los distritos, vamos a estar viviendo algo parecido. Y lo voy a decir ahora, asumo las consecuencias de lo que voy a decir. Y la mayoría de los candidatos no es Superman con la capa puesta. Es un estúpido con el calzoncillo arriba del pantalón. Los invito, no sé si lo han... Los invito a ver las sesiones de la Cámara de Diputados. Es para llorar a gritos, ¿eh? Pero lo digo con la mayor bronca que puedo tener. O sea, yo soy abogado, cubro tribunales y cubro periodismo desde hace 25 años. Nunca he visto un nivel tan bajo de legisladores desde que estoy haciendo los primeros palotes en el periodismo. Y me voy a centrar en los libertarios, pero puedo dar ejemplo de todo. Vos tenés una que se pone un patito en la cabeza, la otra que tira al agua, la otra que está con un megáfono. En la discusión de la ley Bases, vos tenías que estaban Monzó, te puede gustar o no, pero Monzó. Mazzot, te puede gustar o no, pero estaba. Pichetto, te puede gustar o no, pero estaba. Estaban un par de radicales y discutiendo que, bueno, ¿qué hacemos con este articulado? Bueno, pero si cambiamos esto, sí, pero fíjate porque impacta no sé cuánto. Estaban en el recinto discutiendo cómo salvar el proyecto de ley de Milei para que Milei en su primer gran proyecto no chocara contra la pared. Y en simultáneo vos tenías a los diputados
rápidamente quiero preguntarte, porque vos hablaste de Menem, ¿no? Comparaste un poco la situación actual con aquella del año 1991. Que también está, obviamente, esperanzada en que la situación económica cambie o mejore. Yo creo que hay algunas características de la sociedad argentina que continúan y en otras somos muy distintos. Para bien y para mal. Para mal, el nivel educativo promedio es más bajo. La comprensión sobre la importancia de las instituciones candidatos del PJ, pero yo soy peronista, lo voy a votar. O yo soy radical, y yo tengo familia radical, entonces yo tenía montones de mis parientes que yo escuchaba que puteaban a los propios compañeros del correligionario, no compañeros, correligionarios, pero después, el día de la elección, se ponían la boina blanca, iban y votaban. Y ahora eso ya no ocurre, es muy difícil, no, ya esto es intragable. Entonces, tenés esto, y en un contexto muy distinto, en cuanto que, esto lo hablaba el otro día con un analista, encuestador. Juntos por el Cambio era distinto del fenómeno libertario, porque en el caso de Juntos por el Cambio y del PRO en particular, lo que se veía era una notable correlación entre el poder adquisitivo de la persona y su adscripción a las ideas del PRO o de Juntos por el Cambio. Entonces, cuanto más arriba en el percentil socioeconómico, mayor adhesión al PRO / Juntos por el Cambio. Eso no ocurre con los libertarios. Los libertarios tienen un sanguchito. Entonces, la franja media todavía no tiene un candidato o candidata que los apasione. Todavía mira con ilusión algunas ideas de Lilita Carrión, que ya la ve demasiado grande, pero no tiene a alguien que venga a ocupar ese espacio. Pero lo que tenés es que por debajo, un sector más popular, y por arriba tienden a irse hacia los libertarios. Y eso a su vez pone muy nervioso, por ejemplo, al PJ. Porque tradicionalmente el PJ decía, nosotros somos el partido de los trabajadores, nosotros somos el partido que representa al pueblo, definiendo al pueblo como la clase trabajadora, o si querés los descamisados. Y ahora los descamisados en realidad juegan con Milei. Y ahí se les pudrió la ecuación. Hay un antropólogo y sociólogo extraordinario, Pablo Semán, que escribió junto con otros investigadores del CONICET un librazo chiquitito que se llama Está entre nosotros. No quieren leer el libro, busquen la entrevista que le hice a Pablo en enero de 2024. ¿Por qué? Porque él deja una serie de ideas, fuerzas interesantísimas en esa entrevista que él después explaya con calidad y profundidad en el libro. Una de ellas es, uno de los motivos que explica cómo es que entró Javier Milei en la clase trabajadora fue que la crisis de representatividad que sintió ese grupo social. ¿Por qué? Y cuenta Pablo Semán, porque esas personas sintieron que el kirchnerismo o el peronismo había dejado de representarlos cuando empezaron a adulterar las cifras del INDEC. Y Aníbal Fernández diciendo, Argentina tiene 5% de pobres, tiene menos pobre que Alemania. Si vos sos pobre y te dicen que no existís, es decir, no me puede representar alguien que dice que yo no existo, que yo no soy pobre. Y en ese contexto tenés un Javier Milei que te dice, todos estos te están engañando, te están mintiendo, no te representan, te están ocultando, yo sé lo que te pasa. O sea, estaré de acuerdo o no con este peluca loco, pero por lo menos este me está hablando, estos otros no. Ese fue un impacto. Y el segundo es una frase
que me dijo que a mí me impresionó mucho, cuestionable pero interesante, que es: Javier Milei no es un líder. Javier Milei es un síntoma. En el sentido de una sociedad, él representa, encarna una sociedad que dejó de sentirse representada por los partidos tradicionales y los candidatos tradicionales, que sintió que alrededor de la mesa de la discusión pública ya no había lugar para ellos porque nadie los representaba, y dijo: todos estos conmigo no tienen nada que ver. Y es esa sociedad, esos votantes, lo que dijeron de repente: ¿sabés qué? De esta mesa yo voy a tirar del mantel. Y perdón por la expresión, que se vaya todo al carajo. Si yo hago así, tiro del mantel y todo sigue en el mismo lugar, ¡genial! Y si yo tiro del mantel y todo va a parar al carajo, ¿a mí qué me importa? Si total yo no estaba alrededor de esta mesa. Algo de lo que caiga de la mesa voy a rapiñar. Y esa fue el tirar. Que cuando votamos a Javier Milei, para todos nosotros, ¿qué significó? ¿Hayas votado por él o no? Fue decir: Dios mío, esto es un salto que no sé si tiene red, pero lo que había antes no me gustaba. A ver qué sale. Y fuimos. Salió bien, salió mal, cada uno en su corazón lo dirá. Pero este fue uno de los indicios que hubo, ¿sí? Ahora bien, vamos a verlo del otro lado. Desde los partidos políticos tradicionales y desde los que eran candidatos o pueden ser candidatos hoy por esos partidos. La UCR, con sus más de 100 años de historia, el peronismo, con sus 80 años de historia, y otros partidos, la coalición cívica, todo lo que ustedes quieran, el propio kirchnerismo. Vos sentís, si te mirás al espejo, decís: me ganó un peluca. O sea, vamos a mirarlo desde la perspectiva de alguien que mira hasta con desprecio, así: Javier Milei es un estúpido, no sirve. Bueno, el estúpido, el que no sirve, el loquito, te ganó. ¿Qué dice eso sobre vos mismo? O sea, te hace sentir mal, te hace sentir como decir: yo debería estar replanteándome qué estuve haciendo los últimos 30 años. Eventualmente eso impacta en los partidos políticos, que de repente dice: ¿y yo ahora cómo lidio con esto que me ganó y que todavía no me termino de entender? Entonces, fíjense que hay muchos de los políticos y políticas que siguen intentando las mismas maniobras y las mismas jugadas que hacían antes. Se lo digo porque yo lo veo desde los diarios, desde una redacción. Todavía te mandan gacetillas. ¿A vos también te pasa o no, Víctor? Que te mandan gacetillas, por ejemplo, el diputado X se reunió con la Cámara Argentina de, no se ofenda si hay alguno acá, de cultivadores de quinotos. Entonces, sí, pero vos sos estúpido. ¿No entendiste que esto ya no percute en la sociedad? No le importan a los periodistas, pero tampoco le importa a la sociedad. O sea, ¿esto para quién se lo estás escribiendo? ¿A quién querés llegar con esta gacetilla? Javier Milei eso lo logró encarnar. Ahí tiene una ventaja y todavía los otros están todavía tratando de acompañar, de acomodar esa piña que recibieron en el riñón. ¿Cuán condicionados están en estos momentos los gobernadores a la hora de armar listas que puedan ser armoniosas al pensamiento del presidente? Depende de cada gobernador. Hay casos y casos. ¿Por qué? Porque depende, por un lado, de la situación económica de cada provincia, del ahogo financiero que tenga eventualmente cada provincia, de la imagen que tenga cada uno de esos gobernadores, del apoyo partidario que tenga cada uno de esos gobernadores. Es decir, es difícil hacer un cálculo generalizador, ¿no? Te doy un ejemplo. Y esto también, los que manejan cuentas públicas van a coincidir. En los papeles, en la teoría de la Argentina, es un régimen federal. En la práctica es un régimen unitario. Entonces, vos podés ser presidente de la nación, tener pocos diputados y senadores, pero vos tenés la llave del tesoro. Y la coparticipación federal, que es un tema pendiente de la Constitución, de la reforma constitucional del 94, así como está armada, lo que le da es una varita mágica al presidente que te dice: gobernador o gobernadora X, Y o Z. ¿Vos querés
esos fondos que te faltan para poder llegar a fin de mes, vení, sentate. Yo lo que quiero. Y ahí tienen otro ejemplo de cómo Javier Milei jugó mal sus cartas a la hora de postularlo a Ariel Lijo a la Corte Suprema. Porque decir, mira, tengo algunos senadores medio díscolos. Ping, sentate. Coparticipación, aporte del Tesoro Nacional y tantas otras variables. Entonces, eventualmente a tu comentario, depende por provincia, porque además vos tenés por ahí provincias que tienen un ahogo, pero que a su vez no están dispuestas a ceder o negocian por lo bajo. Ejemplo, Formosa. El 80% de las partidas presupuestarias de la provincia de Formosa vienen del Tesoro Nacional. O sea que si Javier Milei se pusiera re loco con Gildo Infran, cierra el grifo. Y Formosa colapsa en cuestión de tiempo, más tarde o más temprano, pero hace ¡pum! Cae. Ahora, eventualmente maneja la llave Javier Milei, lo mismo que hace en otras provincias, Corrientes y otras, o sea, ustedes lo saben de sobra. Bueno, eventualmente hay que ver la letra chica, por eso te digo, y en eso está, entre otros, Guillermo Francos, Santiago Caputo, Tomás Vidal, son tres figuras clave a la hora de hacer estos cálculos. Santiago Caputo, ¿quién es y qué decide? Dijiste Milei, Economía y Ópera, y este señor. Santiago Caputo vino a llenar un vacío. Y, a ver, hay que distinguir los 2 o 3 Santiago Caputos. Un Santiago Caputo es el que escribe en Twitter, que además ni siquiera sabemos si es él, digamos, pero es el Santiago Caputo que le gusta mostrarse con armas, que deja trascender que le clavó un cuchillo al libro de Marcos Peña, ¿sí? Eso es marketing, eso es alaraca. Ese es un Santiago Caputo. El segundo Santiago Caputo es el de la interacción personal. Y que entonces va hablando, y no estoy hablando del que interactúa, por ejemplo, con un Facundo Manes en el Congreso. Eso es para que eso trascienda. Él sabía que eso iba a trascender. Y otro es el Santiago Caputo que levanta el teléfono y habla con diputados, senadores, gobernadores. Y el tercero es el que está adentro del gobierno, que a su vez de manera muy astuta se coloca por debajo de Karina y que a su vez se encarga de los temas que Karina o no puede abordar o no le interesan abordar y que a su vez Guillermo Francos, que también está en otros temas, le deja. Entonces, Santiago Caputo se encarga de la CIDE, la UIF, que es la Unidad de Antilavado, y la vieja AFIP, actual ARCA. ¿Qué tienen en común esos tres organismos? Que son los organismos que concentran la mayor cantidad de datos secretos y confidenciales sobre los ciudadanos argentinos. Bien usados, te permiten luchar contra el lavado, luchar contra la evasión, luchar contra el contrabando. Mal usados, Carpetazo. usted lo dijo. El otro día vos tuviste con Pagni en La Nación presentando un nuevo libro y hablaste de... Eso lo viste probablemente en redes sociales. Sí. Yo estuve con Pañi el año pasado. Bueno, pero hablaste de que este gobierno se referencia a una Argentina de casi principios del siglo pasado. Sí. ¿Qué tan lejos y qué tan cerca estamos de esa Argentina? Gracias a Dios, lejísimo. A ver, la Argentina aquella... A ver, estamos hablando de una entrevista que yo di con Carlos Pañi cuando yo estaba presentando un libro que está allá, que es La cacería de hierro, y también hablamos en parte del libro anterior, La ciudad de las ranas, libros en los cuales yo abordé la generación del 80. Que la generación del 80 es una gran generación, que a sí misma no se veía como una generación. Sí, si vos sabés, yo le decía, ustedes son la generación del 80, te hacían montoncito diciendo, ¿de qué estás hablando? Si estamos todos peleados entre todos. Y la generación del 80 tuvo sus luces y sus sombras. Entonces, idealizar a aquella generación como la generación perfecta es un error histórico, pero además nos cierra las puertas a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Es una generación del 80, estoy hablando de en un periodo histórico que no todos eran de la generación del 80, pero que en definitiva un periodo histórico en el cual convivieron Roca, Rocha, Mitre, Pellegrini, Sarmiento, Alem, Wilde,
y otras figuras, no tanto mujeres, porque en aquel periodo histórico las mujeres tenían un rol más doméstico, ¿sí? No es que estoy hablando a favor ni en contra, sino era lo que ocurría en aquellos tiempos. Salvo, por ejemplo, Guillermina de Oliveira César, que fue una mujer, por ejemplo, extraordinaria. Y en aquel periodo histórico hay algunas luces. Ejemplo, la ley 1420, que fue la ley que estableció la educación pública, laica, gratuita y obligatoria para todos los pibes y pibas de este territorio. Estamos hablando de un periodo histórico en el cual el anterior censo nacional a esa ley daba que el 82% de los habitantes de este territorio no sabían leer ni escribir. Y con esa ley, al cabo de una generación, este se convirtió en el país más alfabetizado de América Latina. Ahí tenés la importancia de lo que es un Congreso votando leyes que importan, en vez de ponerse un patito en la cabeza y hablar con un megáfono. Ahora bien, así como tenías esas luces, también tenías sombras. Y te voy a dar un solo ejemplo. Cuando esa generación del 80, que otra forma de verlo era el régimen oligárquico conservador, convocaba a los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran habitar el territorio argentino, lo convocaban en lo que David Viñas definió como el camino del esclavo blanco, que fue el que vivieron muchos de nuestros abuelos o abuelas o bisabuelos o bisabuelas. ¿Que cuál era? Vení, vas a encontrar trabajo, encontrarás un pedazo de tierra para labrar, cerrá la boca. No tenés derechos políticos, no tenés derechos laborales, no tenés derechos sociales, no votás, cerrá la boca. De hecho, yo lo que contaba en esa entrevista era, la primera huelga que hubo en la ciudad de La Plata la armaron jornaleros que salieron a protestar porque ellos trabajaban 16 horas diarias, los 7 días a la semana, pero no protestaron por eso. Protestaron porque las mujeres y los chiquitos menores de edad de 8, 10, 12 años, que también trabajaban 16 horas diarias los 7 días a la semana, además les pagaban la mitad. Entonces, lo que reclamaban era por lo menos al pibe pagarle lo mismo que a mí. Entonces, gracias a Dios, volver a ese periodo histórico es imposible. Imposible. Porque tenemos derechos políticos, porque tenemos derechos laborales, y aclaro, yo sí creo que hay que flexibilizar las leyes laborales, pero hay que hacerlo de una manera equilibrada, con capacitación. Te doy un ejemplo. A mí me echaron del New York Times 2 veces. Y no lo digo con drama. Yo trabajaba para el New York Times en la sección en español. Y un día, uno de los editores, uno de los capangas, decidió, se cierra la página en español del New York Times. ¿Saben cómo me enteré que me habían echado? Por un artículo que publicaron en el New York Times. Ni siquiera me mandaron un telegrama. Y cuando yo empiezo a negociar con el Washington Post para entrar, recibo un mensaje por WhatsApp de uno de los editores del New York Times. Y dice, no, para Hugo, wait, que te vamos a volver a contratar. Entonces yo, me quedo, y me volvieron a contratar. Lo mismo que me acababan de echar. Laburé un año más para el New York Times y ahí me echaron por WhatsApp. Porque otra vez cerraron la página en español y yo ahí me fui a trabajar para el Washington Post. Ahora, yo soy una rareza, porque yo estoy capacitado, soy abogado, soy periodista, soy bilingüe, estudié ciencias políticas, estuve en Stanford, todo lo que quieran. Entonces yo tengo una capacitación que si vos flexibilizás locamente en la Argentina, armás un desparramo que no lo recuperás más. Y si ya ahora estamos puteando porque vos tenés 3 generaciones que no han conocido la ética del trabajo y echás más gente, lo único que alimentás es más fuego, más leña a ese fuego. Tenemos que ser más astutos. Los vicepresidentes en la Argentina habitualmente y en muchos casos ni se hablaban con el presidente y no pesaba mucho. La figura de Villarroel hoy queda como una figura de la derecha, con un perfil muy particular, no sé si peligroso. Pero, ¿qué juego? Porque aparentemente quedó afuera de la jugada en todo esto. ¿Cómo queda en este esquema mileísta, digamos? Sobre esto, lo que vos decís. Sí, Victoria Villarroel ha caído en el sino de los vicepresidentes, el sino, la maldición de los vicepresidentes en la Argentina, del retorno a la democracia. Vos le hablabas a Alfonsín de Víctor Martínez y ya le veías al gallego que se le ponía la yugular. Lo mismo le pasó a Menem, acordate, con Duhalde, a Menem con Rucauf, a Néstor con Daniel Scioli, a Cristina con Julio Cobo. Es uno atrás de otro. ¿Por qué? Claro, porque vos
es como le pasa ahora al tipo que está manejando la Fórmula 1 y lo tiene a Colapinto atrás. O sea, vos estás más preocupado por Colapinto que por lo que está delante tuyo. Entonces, a su vez, a Victoria Villarroel eso la pone en un lugar que la beneficia, que es, no tiene desgaste, que es lo que le pasa a todos los vicepresidentes, que te puede decir, como dice ahora, ¿viste? Protesta frente al Congreso. El desgaste, si hay desgaste, se lo come Patricia Bullrich, y si sale bien, Victoria sale y saluda y le da la mano a los efectivos de la Fuerza de Seguridad y se saca una selfie o una foto con los efectivos. Todo ganancia. Ahora, al mismo tiempo, lo que dice Milei es, vos no jugás en mi equipo, vos estás jugando tu propio jueguito, ok, vos jugás tu propio jueguito corriendo costado. Y a su vez, Victoria Villarroel, lo que ha pasado es, Victoria estaba expectante, no voy a decir que lo fomentó ni mucho. Cerramos acá, ¿te parece? Déjame. Yo les quiero agradecer primero a Víctor y les pido un aplauso para Víctor. Al equipo entero de este hotel que siempre nos recibe, así que muchísimas gracias. Y por último, a un señor periodista